Buenas tardes a todos los amigos de Podemos, a todos los amigos que nos están viendo por el canal de la Universidad de los Ciudadanos. Una de las ventajas de este modelo que estamos promoviendo de educación y de formación política es que estamos empleando las tecnologías de la comunicación al máximo. Así que en el momento en que ustedes estén viendo esta conferencia, bueno, yo voy a estar volando fuera del país, pero lo bello es que esta tecnología nos permite seguir comunicándonos y bueno, ustedes ven la conferencia, después la comentan, me mandan los comentarios, las preguntas, yo les respondo. El profesor Carlos Luna va a estar en el sitio respondiendo a las preguntas, pero es parte del evento político, del eventum, que queríamos mostrar como manera de poder organizarnos de manera democrática en torno a un proyecto que hemos llamado la democracia social, en torno a una salida pacífica y democrática mediante la articulación de redes y de organizaciones políticas más acordes con la sociedad del conocimiento que estamos viviendo actualmente. A petición de nuestros amigos del ILDIS y de Podemos, vamos a leer un paper que se llama ¿Qué cosa es eso que llamamos el pueblo? Cuando Abraham Lincoln contempló el asolado campo de batalla de Gettysburg, definió la democracia por la que luchaba como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros en Venezuela recientemente acabamos de añadirle a este concepto un cuarto elemento, y sería la democracia con el pueblo. Ahora, si la democracia está tan vinculada con el pueblo, a la hora de pensar y defender la democracia, como es nuestro caso en Venezuela, podría ser muy interesante y útil preguntarse qué cosa es eso que llamamos el pueblo. Un buen número de constituciones abren su articulado con la frase nosotros el pueblo. Pero ¿quiénes conforman ese conjunto que llamamos el pueblo? El significado que le demos a la condición de pertenencia a ese colectivo llamado pueblo puede marcar la diferencia entre un fresco y transparente régimen democrático y un tenebroso régimen totalitario como los de Hitler y Stalin. En la primera democracia conocida y documentada, la ateniense, el vocablo democracia significaba gobierno del demos, del pueblo. Pero forman parte del demos o del pueblo todos los individuos que viven en un territorio. Todos los que vivían en Atenas eran parte del pueblo, podían llamarse a sí mismos con orgullo atenienses. En sentido estricto, no. Los atenienses hacían una clara distinción entre los individuos con derechos políticos, que eran los ciudadanos, y cualquier otro individuo que viviera en la ciudad. Solo eran miembros del demos, entonces, los varones mayores de edad e hijos de atenienses por los cuatro costados. Nótese que esta es una diferenciación que de alguna manera se sigue manteniendo, ya que no todos quienes viven en Venezuela tienen derechos políticos. Los extranjeros son el ejemplo más visible, pero también hay otras personas con derechos políticos incompletos, como los niños, los presos y los individuos gravemente discapacitados física o mentalmente. Sin embargo, al llegar a la mayoría de edad, los niños adquirirán la ciudadanía completa, así como al salir de la prisión los internos recobrarán sus derechos plenos. Igualmente, quienes por grave enfermedad dependen de las decisiones de terceros sobre sus vidas, ellos dependen de los médicos y de sus familiares más cercanos, entonces estas personas recobrarán plenamente la autonomía en el momento en que recuperen la salud. Y los extranjeros que se nacionalicen adquirirán derechos políticos casi plenos, excepto para optar a determinados cargos como ser presidente de la República o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior nos sugiere que no es lo mismo ser habitante de un territorio, de un país, que ser ciudadano del mismo, y por eso no todos forman parte de este concepto de pueblo. Pero es bueno señalar que aunque un individuo no forme parte de un pueblo en el que vive o por el que transita, aunque no sea ciudadano y que por ello no tenga derechos políticos, sí es sujeto de derechos humanos que son universales, que están por encima de las constituciones y que le cobijan donde quiera se encuentre, en su país natal o en otro. Al menos eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las exclusiones arriba señaladas, los menores de edad, los extranjeros, los enfermos graves, nos siguen pareciendo razonables, pero cuando la condición de pueblo entendida como ciudadanía se nos quita por otras razones, digamos por política, por religión o por ideología, allí es cuando se pasa de una democracia a una tiranía.
Ahora, basta señalar que las mujeres no tenían derechos políticos completos en Atenas, que tampoco los tenían al nacer la nación norteamericana con la Constitución de 1787 y que tampoco los tenían en la Constitución venezolana de diciembre de 1811. Por ejemplo, entre nosotros, las mujeres adquirieron el derecho al voto en la Constituyente del 47 y luego, gracias a la tenaz lucha de mujeres como Argelia Laya y Sonia Sgambati, consiguieron notables y muy justas reformas en los diversos códigos de la nación que las discriminaban de una manera injusta, que no era acorde con los postulados de una democracia plena o de una poliarquía, para usar la terminología de Robert Dahl. Es decir, nunca en Atenas, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, al nacer como naciones, las mujeres formaron parte del concepto de pueblo que estamos manejando aquí, aunque las dos constituciones mencionadas arriba abren su articulado con una misma frase: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, we the people of the United States. Eso fue en Filadelfia en 1787. Y en el caso venezolano, nos, el pueblo de los estados de Venezuela, que eso fue en Caracas en 1811. Entonces, la exclusión de más de la mitad de la población, estadísticamente las mujeres son mayoría, porque el promedio de vida de los hombres es menor. Ese es un acto de discriminación y de exclusión que de entrada nos pone en alerta. La de Atenas no era una democracia como las democracias que hoy nosotros le exigimos a los diversos países. No era una poliarquía, tampoco lo era la de Estados Unidos en 1787. Añádase a esto que en Atenas había mano de obra esclava, igual que en Estados Unidos y en Venezuela cuando emergieron como naciones después de la colonia. De manera que la ciudadanía, la condición de pueblo, estaba muy restringida. El pueblo de Atenas entonces eran los atenienses, hijos de atenienses por los cuatro costados y mayores de edad. El pueblo de Estados Unidos eran los blancos, varones y mayores de edad. Es decir, en ambos casos se trataba más bien de una aristocracia amplia, porque se excluía a más de la mitad de la población. Es decir, se excluía a las mujeres, a los esclavos, a los que no habían nacido en el territorio. No era una democracia en la que se incluyera a todos los ciudadanos sin este tipo de discriminaciones. Ahora, vamos a otro concepto. Otro concepto que se ha manejado es el pueblo como raza. Hitler homologó pueblo y ciudadanía con el concepto de raza, de manera que quien no era ario no pertenecía ni a la nación ni al pueblo alemán, y por ello tampoco tenía derecho a vivir dentro de su territorio. Por ello, al principio se impulsó el éxodo de los judíos y los gitanos, y luego se los aisló de la población aria en los guetos, y finalmente se procedió a exterminarlos masivamente en campos de concentración. Además, se le añadió a la condición aria un valor cualitativo adicional y atroz. Se supone que era una raza superior. Bueno, esto no fue un invento alemán. En realidad los mismos atenienses se sentían superiores a los pueblos y razas que no hablaban griego, sino unas lenguas que sonaban así como un bar. De allí viene la palabra bárbaro. Entonces, mediante el artificio, este tipo de artificio justificaban la esclavitud. Si tú no eres griego, no eres un hombre completo, y por eso yo puedo tomar tu vida, y si te perdono la vida en una guerra, entonces puedo someterte a la esclavitud. Esta ecuación fue repetida por los nazis, y imagínense la pregunta: ¿estoy matando a un ser humano al meter a ese judío en la cámara de gas? Y ellos decían: no, en realidad estoy eliminando a un subhumano, a alguien que por no ser